Listo. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a este segundo día de comunicaciones y vamos a iniciar con el doctor Juan Alejandro Navarrete Cano de la Universidad Católica del Norte en Chile. Em, y el título de su comunicación es Revisando los inicios del pensamiento de Jean Ladrier, Ciencia, Filosofía, Cosmología, Mundo y Teología. Adelante, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias, Eugenio. Como decía, un gusto de conocerte. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este congreso, ¿no? Y, y voy a empezar con mi texto. Voy a ir leyendo y voy a ir mostrando el texto para que haya una mejor comprensión. Eh, La aproximación al pensamiento del filósofo belga Jean Ladrier en el mundo hispanoamericano se concentra la mayoría de las veces en su libro La articulación de sentido. Este libro recoge los dos primeros volúmenes de La articulación du sens. En esas obras se recogen textos publicados por Ladrier entre los años 62 y 1982 que corresponden al periodo donde asume fundamentalmente la perspectiva del lenguaje y comienza a esbozar de manera muy incipiente una nueva perspectiva ontológica. Por lo tanto, la comprensión de la obra de Ladrier es incompleta y no da cuenta ni del proceso de formación de su pensamiento como tampoco de su pensamiento maduro. Aquellos que pueden acceder a su obra en francés igual se limitan habitualmente a lo que se ha presentado en los volúmenes posteriores a la articulación du sens. Eh, Hay muchos artículos que permanecen desconocidos para los investigadores y también para el gran público. En este trabajo, en esta presentación, me detendré en los textos de Ladrier anteriores a la publicación en 1974 del primer volumen de la articulación du sens, un periodo que he denominado neo-hegeliano y fenomenológico, o heideggeriano, podría ser, para ser más preciso. Mostraré cómo comienza a elaborar una propuesta de teología fundamental que se quiere hacer cargo de los desafíos contemporáneos para el lenguaje de la fe, que implica la irrupción de la ciencia y la filosofía en la cultura actual y donde el discurso sobre el cosmos mundo adquiere un lugar privilegiado para poner a prueba sus intuiciones filosófico-teológicas. El primer texto del año 1954, Sciences contemporaines et foi chrétienne. En este artículo, a propósito de la relación entre ciencia y fe, Ladrier hace una distinción importante. Hay que distinguir el nivel de contenido y un nivel de actitudes fundamentales. En este segundo nivel se encuentra el centro de la problemática hacia los años 50 de la relación entre ciencia y fe. Según Ladrier, la ciencia ha devenido una interrogación sobre los propios fundamentos de la cultura, y esta comprensión de su tarea ha tenido como consecuencia la puesta en cuestión del mundo cristiano, que incluía un sistema de representaciones que se aparecen a sí mismas como completa e intangible, que integraba a un sistema teológico una cierta interpretación de la naturaleza. La ciencia no cuestiona solamente algunos contenidos de la fe. La ciencia se construye en un espacio diferente al de la fe. Esta situación ha permitido la distinción clara entre la ciencia y la fe. Esta nueva situación ha significado la aparición de una nueva problemática porque la ciencia se constituye como una región autónoma de la experiencia y como la única actitud razonable, la única que puede dar un sentido al mundo. En esta perspectiva nueva, una conciliación entre ciencia y fe no es posible porque la fe, en tanto actitud fundamental, es absolutamente primera. Pero es necesario interrogarse sobre la significación de la actitud de la ciencia para el creyente. Esta significación es positiva porque hay en la comprensión cristiana del ser humano una perspectiva favorable. Esta perspectiva positiva hace que Ladrier considere que el humanismo científico puede ser insertado en la vía de constitución en la dinámica de la salvación, sobre todo por el científico cristiano. Además, dice, la ciencia va a influenciar la manera de ser cristiano, ya que la ciencia provoca una modificación en la manera de acceder a la experiencia y a la realidad religiosa del cristianismo.
Hay en la ciencia una modificación o una ruptura de un cierto acuerdo entre el ser humano y la naturaleza que el cristiano no puede ignorar. Si bien la experiencia cristiana tiene una mirada positiva sobre el mundo y la ciencia, hay una distancia que implica dos dimensiones. La primera hace referencia a la ambigüedad de toda experiencia humana y la segunda hace referencia a la dimensión escatológica que nos deja en un tiempo de intervalo en el que esperamos la total manifestación de Dios y el fin de los tiempos y que condiciona toda nuestra experiencia del mundo y la relativiza. El segundo texto de los años 59, 60, la noción de mundo dans la cosmologie scientifique et dans la cosmologie philosophique. Aquí solo presentaré la conclusión de esa parte de la presentación. En conclusión, en este artículo, Ladrier muestra la relación entre la comprensión natural, científica y filosófica del mundo cosmos. Ladrier utiliza de preferencia cosmos cuando hace una reflexión filosófica sobre el mundo y el concepto mundo cuando habla de ciencia. Se puede decir que en este artículo nuestro filósofo da una prioridad temporal a la comprensión natural sobre el mundo, porque todas las otras aproximaciones científicas y filosóficas deben partir de ella y deben buscar la clarificación y la ampliación de esta reflexión. Dice Ladrier que la comprensión natural es primera, es ingenua, es muda, pero no es ciega. Aunque la comprensión natural del mundo tiene una prioridad temporal, el desciframiento filosófico del mundo tiene una prioridad ontológica, más importante que la prioridad temporal de la comprensión natural. Esta prioridad de la filosofía viene del hecho que ella busca el fundamento y lo originario en el cosmos. El mundo, en la experiencia científica, aparece fuertemente como representación matemática de la experiencia natural, cargada de una dimensión ontológica que le permite dialogar con la filosofía. Finalmente, en este artículo no hay ninguna referencia a la comprensión teológica del mundo como creación de Dios, pero nos permite aclarar la forma en que comprende los componentes natural, científico y filosófico involucrados en una comprensión del mundo cosmos. El tercer texto, Éléments de critique des sciences et de cosmologie, note de cours de 1964-1965. Encontramos, Ladrier comienza a hacer clases el año 57 en Lovaina. Encontramos en esta nota de curso una primera síntesis del itinerario académico de nuestro autor. En la introducción descubrimos algunas ideas que son importantes para comprender cómo él articula en el estudio del cosmos la ciencia y la filosofía. También podemos suponer el lugar de la teología en este trabajo de elucidación de la estructura del cosmos. Para Ladrier, la cosmología es el estudio filosófico del cosmos, de la naturaleza. En esta época, él comprende la filosofía como el conocimiento total del objeto total. Esta manera de comprender la filosofía es sistematizada a partir del esquema escolástico de la metafísica y que se puede encontrar en la filosofía de Christian Wolff. Según Ladrier, podemos distinguir la filosofía como metafísica general u ontología y la filosofía como metafísica particular o especial. Al interior de la filosofía particular, el filósofo de Lovaina sitúa, como es tradicional, la cosmología, la psicología racional, pero también la filosofía del arte. Al contrario de la filosofía escolástica y de Wolff, Ladrier no nombra a la teología en el grupo de la filosofía particular o especial. Podemos encontrar enunciado aquí una de las características del pensamiento de Ladrier, que es distinguir la teología de la ciencia y la filosofía. Según él, la filosofía presupone la experiencia natural que incorpora tanto la esfera humana y la de la naturaleza. La cosmología busca elucidar la esfera de la naturaleza, que tiene dos regiones, la vida y la materia inanimada. En este curso, la DIER trabajará sobre todo la filosofía de la materia. En el contexto de la cosmología, o más precisamente de la filosofía de la materia, se puede descubrir el impacto de los tiempos modernos. En la antigüedad y en la Edad Media, la filosofía es la ciencia de los principios, pero en la modernidad se produce una distinción radical entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Esta distinción estructura completamente el curso de la cosmología. En la segunda parte del curso, Ladrier desarrolla principalmente las ideas cosmológicas de Aristóteles y de Tomás de Aquino.
Y la tercera parte explica los aportes de Newton, la mecánica clásica, la física de campos, la relatividad y la mecánica cuántica. Esta dualidad ciencia-filosofía pone naturalmente un problema metodológico bastante considerable. Ladrieff se pregunta cuál es el rol y cuál es el alcance de los dos discursos. La posibilidad del esclarecimiento de esta problemática comienza por una crítica del conocimiento científico, es decir, determinando con precisión el alcance de este dominio del saber. Después de esta clarificación, podemos determinar el contenido del dominio filosófico, dice Ladrieff, un trabajo en parte ya realizado por la obra filosófica de Kant, Hegel, Schelling, Bergson y Whitehead. Este trabajo es facilitado gracias a la situación actual de la ciencia y la filosofía, sostiene Ladrieff. Por un lado, la ciencia, que a partir de una visión positivista ha desvalorizado la filosofía, es ahora más consciente de sus límites. Ella tiene una percepción más clara de los problemas globales. Por otro lado, la filosofía pone el acento sobre el ser humano y en ese movimiento descubre que está ligado a una exterioridad. Pero la filosofía tiene la necesidad de una interpretación global más profunda, que es la ontología. Ella intenta interpretar la experiencia a partir del ser, y el ser es interpretado a partir de sus diferentes manifestaciones, entre ellas la naturaleza. En este esfuerzo de pensar la naturaleza como manifestación del ser, la filosofía debe evitar el peligro de ser considerada como una extrapolación de la ciencia. La filosofía debe reflexionar a partir de sus propias categorías, es decir, a partir de la perspectiva abierta por la ontología. En la cuarta parte de las notas de curso, Ladrieff profundiza el aspecto ontológico de la cosmología. Él va a decir que en la física hay una ontología implícita. En conclusión, en las notas del curso de cosmología podemos encontrar algunas indicaciones sobre nuestra problemática. Primero, la ausencia de la teología propiamente dicha de la problemática cosmológica. Por otra parte, la teología no es citada como parte de la metafísica especial. Por último, ella no aparece en la reflexión cosmológica porque Ladrieff considera el pensamiento de Tomás de Aquino solo bajo un ángulo o bajo un ángulo exclusivamente filosófico. Nos preguntamos cuál podría ser el lugar de la teología en el contexto nuevo abierto por la física moderna. A propósito de la reflexión cosmológica de la ciencia y la filosofía, Ladrieff distingue los espacios propios de cada disciplina. Además, rechaza la idea de hacer de la filosofía una prolongación de los datos de la ciencia, pero en otro sentido, él muestra la relación entre los dos, sobre todo entre física y filosofía, porque en la física hay una ontología implícita del mundo y en la ontología y en la filosofía hay una ontología que es del orden de fundamento. En último lugar, se puede decir que del lado de la filosofía surge la temática de la creación, a propósito de la relación entre la realidad y su fundamento. Según Ladrieff, la relación puede ser comprendida de una manera panteísta o creacionista. El cuarto texto, Integración de la vie chrétienne dans la recherche scientifique, del año 60. En este artículo no desarrolla directamente una epistemología de las ciencias o de la filosofía ni de la teología. Además, es un texto que está situado en un contexto cristiano más que filosófico. El objetivo de Ladrieff es mostrar cómo el cristiano, sobre todo en la universidad, puede vivir en un contexto donde la mentalidad científica es predominante. En este texto podemos encontrar tres ideas que contribuyen a comprender el objetivo de esta ponencia. En primer lugar, según Ladrieff, la ciencia no es solamente un saber o un conjunto de conocimientos. Ella tiene una significación mucho más grande. Ella es una interpretación de tipo pragmática, operatoria, asociada a la formalización algebraica de la realidad. Pero es un pragmatismo relacionado con el esfuerzo de sistematización, no necesariamente vinculado a la aplicación tecnológica. Según Ladrieff, la ciencia tiene un proyecto de comprensión más que de hacer. ¿Qué es la comprensión en el sentido de la ciencia, según nuestro autor? Comprender en el sentido de la ciencia es pasar del plano de los hechos al plano del sistema, es elevarse al punto de vista de la teoría, es necesariamente salir de sí y de los estados de un yo psicológico del logos. El logos para Ladrieff es, según Louis Perron, el lugar de representación del despliegue universal. El movimiento del logos reefectúa la constitución del mundo, él es el discurso sobre el mundo. El logo científico se devela poco a poco porque él está oculto en el mundo. Hay un movimiento del logos, un proceso de develamiento del mundo,
Es por esto que hay una copertenencia del logos y del mundo. Se puede percibir en esta comprensión del logos científico la influencia de Heidegger. El proceso de develamiento o aparición del logo científico es el lugar donde se constituye el discurso del mundo, physis, a través de la transparencia de las relaciones puras, sobre todo de los formalismos matemáticos. Esta concepción del logo científico, en esta concepción, Ladrier descubre la relación con la ontología. A través de de la teoría, la sorda potencia germinadora de la physis es recuperada en la ágil potencia iluminadora de la palabra, dice Ladrier. El logos reenvía al ser como acontecimiento que hace eclosión originaria del lenguaje. El logos dice el movimiento de fenomenalización del mundo, la dinámica de la manifestación como el aparecer del ser. Si en el logos científico hay una referencia a la dimensión ontológica de la realidad, se puede preguntar cuál es la relación entonces entre el discurso científico y el discurso filosófico. Ladrier dirá que estos dos discursos diferentes se parecen y que ellos tienen una unidad misteriosa que en el tiempo de los griegos era evidente. Lo propio del discurso científico es ser anónimo e impersonal, es decir, es un discurso que hace presente el marco luminoso del mundo, su inteligibilidad y su soporte ontológico. El discurso filosófico, dice nuestro autor, nos permite acceder a otra dimensión de la realidad que no está presente en la experiencia cotidiana o en la experiencia de la ciencia. Una segunda idea que Ladrier desarrolla en este artículo es la distinción absolutamente tajante, absolutamente radical, entre la dinámica de la ciencia y de la gracia. La posibilidad que la ciencia pueda ser un obstáculo para la gracia. Se profundizará los dos aspectos siguientes. Uno, la distinción del orden y otro, la idea del obstáculo. La dinámica propia de la ciencia, según nuestro autor, es la dinámica del logos, que es develado por la acción del ser humano, especialmente a través de la actividad humana. Esta dinámica del logos científico es de un orden distinto de la dinámica de la gracia. Ladrier insiste sobre la diferencia entre el dinamismo de la gracia y el dinamismo del logos científico. Ladrier muestra claramente, de una parte, que el carácter antropológico del trabajo científico, sí, enraizamiento de la praxis humana como actualización de una virtualidad propia del ser humano, y de otra parte, la dimensión de novedad de la acción de la gracia en la existencia humana, que Ladrier subraya utilizando el término événement, acontecimiento. Ladrier agrega que el logo científico, en tanto que cumplimiento del hombre, se puede transformar en un sistema cerrado y puede ser un obstáculo formidable a la vida cristiana que se inscribe en la naturaleza misma de la ciencia. Por último, el hecho de la diferencia del orden entre la ciencia y la gracia no implica necesariamente una oposición entre los dos. Es una posibilidad, pero no es algo que necesariamente tiene que darse. Ladrier dirá que existe la posibilidad que la ciencia tenga una significación para la gracia, o más precisamente en relación con la integración del reino de Dios. La acción de Cristo abarca la totalidad del mundo y recupera en ella el orden del cosmos, donde se encuentra la acción de la ciencia. La Ladrier insistirá en el carácter cósmico de la salvación. El cumplimiento del destino del ser humano en la perspectiva de la salvación implica la transfiguración por la acción de Dios de la vida humana. Y en este proceso de transfiguración, el logos es solamente, dice Ladrier, una etapa preliminar, es decir, la preparación de la materia para la transfiguración. Ladrier quiere subrayar el carácter originario y único de la acción de Dios, porque nada ni nadie puede condicionar la acción de la gracia como instauración del reino de Dios. El abismo entre el logos y la salvación es sobrepasado por Cristo, el mediador de la salvación. La acción mediadora de Cristo, asumida por el ser humano, es el mediador indirecto a través de su participación en la vida de Cristo. Si bien la ciencia no puede aportar nada a la gracia y que hay un abismo entre el dinamismo de la ciencia y la gracia, la descubre que la gracia tiene una triple función en relación con la ciencia. Ella, la gracia, purifica la ciencia porque ésta está influenciada por el pecado. La presencia del pecado en la ciencia se manifiesta en la inclinación al cierre y a la autosuficiencia, y en el caso del ser humano, en la desmesura. La gracia eleva la ciencia cuando ella la ayuda a redescubrir su destinación auténtica, y finalmente la gracia transfigura la ciencia cuando ella es misteriosamente retomada en la palabra creadora de Dios. Conclusión. Podemos ver en esta etapa del pensamiento de Ladrier el inicio de una reflexión que tendrá diferentes momentos y orientaciones en su desarrollo. Pasará por las indicaciones e influencias de la hermenéutica,
de la filosofía del lenguaje, para culminar en su etapa madura en una perspectiva ontológica. Pero ya en esta etapa encontramos algunas intuiciones respecto a nuestra temática de ciencia y religión que lo acompañarán en los distintos momentos de su itinerario intelectual. Podemos enumerar esquemáticamente algunas de ellas. Para terminar, la valoración del impacto cultural y teórico, incluyendo para la reflexión sobre la filatelogía, de los avances de la ciencia, la necesidad de la filosofía para un adecuado diálogo entre ciencia y teología, su negación a toda posibilidad de concordismo entre ciencia y teología, y la valoración e incorporación de la novedad que implica la experiencia de la gracia, que significa la fe en el Dios de Jesucristo. Bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, tenemos un momentito para cualquier comentario o pregunta en especial que tengan. Sí. Podría hacerla aquí porque si no, él no escucha. Y además creo que la cámara me sigue a mí, no sé por qué. Sí. Siento que sí, pero si me voy para allá. Muy bien. Buenas tardes, al menos Hola, aquí. buenas tardes. Buenas tardes, yo soy el Padre Buenos Brown. días, acá. Sí, sí, muy bien, placer. Tengo algunas preguntas. Al principio de su ponencia, usted dijo que en estos tiempos modernos, recientes, que por ejemplo, las personas consideran como más importante la experiencia que viene de la ciencia en vez de la experiencia que viene de la fe y todo esto. Pero yo, al menos hallo que aunque las personas digan que, por ejemplo, es importante de conocer o saber las cosas de la ciencia, estoy de acuerdo, pero su experiencia, yo hallo que no hay mucha relación entre la vida en que la viven actualmente y las implicaciones de la ciencia. Que, por ejemplo, que que es muy raro de ver una persona que ha concluido que debe vivir su vida en esta manera, ah, en una conclusión que es resultado haber pensado algo muy científicamente. am, ¿Qué piensa? Porque oímos las personas hablar mucho, pero al fin del día es raro encontrarse con una persona que actualmente ha pensado por todos los principios científicos y todo eso, y ha concluido, voy a vivir mi vida en esta manera, ah, en una acción muy práctica. ¿Qué piensa? Porque sí, lo dejo. Sí, sí, deben ser muy pocas las personas que hagan ese ejercicio que tú dices, ¿no? De decidir su estructura de vida a través de la ciencia. Más bien, la afirmación de Ladier em, tiene que ver con el impacto cultural de la ciencia, ¿no? Sí, En ese sentido. Eh, y ahí sí uno puede percibir, e incluso en el lenguaje habitual, coloquial, sí, eh, el impacto de ciertas nociones podríamos decir, globales, culturales, de la comprensión de la verdad, de lo racional, etcétera, que están marcados por la ciencia. Yo soy profesor de un curso de ciencia y religión acá, y entonces, eh, por decir así, uno de los trabajos es los mitos de la ciencia y los mitos de la religión, porque la gente cree cosas de la ciencia y no cree cosas de religión, y en ambas cosas son ideas teóricamente incorrectas de la ciencia y de la religión. Pero en la práctica, en la vida cultural, uno sí percibe esa influencia, ¿no? Por dar un ejemplo, o un par de ejemplos del lenguaje habitual, ujú, o de la comprensión habitual de las cosas. sí, Para nosotros es positivo evolucionar.
por Sí. ejemplo. Ah, Ya, ¿eso de dónde viene? ¿Por qué es positivo evolucionar? O sea, cuando alguien se mantiene firme en una idea y no cambia, eso es visto negativamente, ujú, que no se transforma, que no se adecua al tiempo, etcétera. Y es en ese sentido, ¿no? Otro elemento es que habitualmente en el lenguaje en las expresiones usamos la expresión esto está científicamente comprobado. ujú. La persona no sabe de la ciencia propiamente tal, pero sí eh, está la idea de que si la ciencia lo dice, es verdad. Se presupone que es verdad. Sí, sí, sí. En contexto chileno, donde hay una disminución muy potente primero, una desvalorización casi total de la Iglesia Católica en Sí. términos de percepción social y una disminución muy fuerte de la creencia religiosa, se da por sentado, así. Si el argumento científico es válido, si el argumento es religioso, se sospecha. Ya. Eso podríamos decir, en ese sentido, la Adrier muestra por una parte, este elemento de cómo la ciencia ha influido en la cultura contemporánea y no podemos no mirarla a la hora de cómo se estructura nuestra sociedad y nuestra cultura y el diario vivir. Pero el segundo elemento, tal vez, es teóricamente es más importante y tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que la Adrier va a decir eh, que la ciencia ha cambiado nuestra forma de percibir la experiencia, Sí, sí, ¿no? sí. Y nosotros creyentes, experiencia de fe. Ujú, Esa forma de comprender la experiencia de manera indirecta o directa a veces, también ha transformado y desafía nuestra forma de comprender la fe. ujú, Disculpe que use ejemplos de clase, ¿no? Pongo el siguiente ejemplo. ¿Cómo se ha transformado esa visión? Si nosotros estuviéramos en la Edad Media, ¿no? ujú. Y llegáramos a nuestra comunidad cristiana, Sí. y dijéramos, anoche se me apareció Jesús y me habló Ujú, y me dijo que hiciera tal cosa. Nosotros probablemente en la Edad Media, estoy eh, mostrando idea general, diríamos que esa persona tuvo una experiencia mística, que probablemente tiene una experiencia de santidad y de encuentro con Dios especial. ujú. Si cambiamos eso al contexto de hoy día y yo llego a la sala de clase y le digo a mis estudiantes, anoche se me apareció Jesús y me habló y me dijo que le dijera a ustedes lo siguiente, Sí. a la semana siguiente me sacan de profesor, aunque estoy en una universidad católica, y me mandan al psiquiatra. Diferente- Tengo alucinaciones eh, mentales, ¿no? Entonces probablemente esté casi en un nivel casi psicopático, ¿no? O esquizofrénico. Ya. En ese sentido, la Adrier va a decir que la ciencia influye en nuestra concepción de la experiencia y desde esa perspectiva, claramente influye en cómo nosotros comprendemos hoy día nuestra experiencia de fe, Ya, ¿no? ya. Y ahí, en ese sentido, sí la ciencia, ¿no? En este caso Sí, la neurociencia, o sea, ni hablar de todo el trabajo, por ejemplo, de neurociencias, ¿no? Pero también de psicología, ¿no? También de la psicología, sí. de cómo comprendemos hoy la experiencia y cómo, por ejemplo, hoy día nosotros, qué elementos consideramos para decir que una experiencia de fe es verdadera. Estamos en un espacio netamente religioso, pero claramente influenciada por las comprensiones que la ciencia ha dado de lo que es una experiencia humana verdadera. Sí, de acuerdo. Sí. Mm. Gracias por su respuesta. Sí, sí puedo. Puedo hacer otra Sí. pregunta pequeña. No sé, ahí Habló ustedes sí. en la ponencia de que la física, que Ladrier, que dice que la física tiene una, una, una ontología. Y después habla del logos, de la física. ¿Cómo Mm. describiría él ah, eh, logos de la física? Eso, estoy muy curioso. Yo soy un físico y pues, ¿cómo describe él este logos? ¿En qué forma
cómo puede articular de qué se trata el logos de la física en un modo concreto? Porque o sea, estoy de acuerdo, sí, sí, pero estoy Claro. curioso cómo da la explanación, cómo lo ve. Sí, yo creo que primero que el Asrier de la física, pero fundamentalmente de la, podríamos decir, de la matemática, ¿no? De la dimensión. El Asrier, sus primeros estudios son de matemática y él, su tesis de matemáticas, de hecho, hasta los años, hace 2000 y algo, se publicó de nuevo su tesis doctoral sobre las limitaciones de los formalismos de Gödel, en eso trabaja. Y él Sí, utiliza mucho desde ese texto. Yo no sé matemática, así que hablo casi leyendo la contratapa del libro. Esto va a mostrar, yo creo que dos cosas que se puede sacar desde esa tesis y que influyen en esta idea. Uno, es las limitaciones de la ciencia, ujú, primero. La ciencia tiene límites en su proceso de comprensión. Hay ujú, ciertos principios que la ciencia no puede explicar, ¿no? sí, Entonces a propósito de los formalismos matemáticos, ¿no? ujú, Eh, Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que eh, la intuición de Ladrier es que esos, podríamos decir, principios puros de la matemática ujú, dicen algo de la realidad, ¿no? sí, Igual, dicen algo de la realidad. Y en ese proceso de decir la realidad, ¿no? ujú, eh, Ese decir de la realidad, que va, podríamos decir, un poco más allá de simplemente la teoría matemática o física, ujú, eh, eso es un logos, ¿no? Ese decir la realidad, de alguna manera, dice la Ariel en etapas posteriores, más que en esta de su pensamiento, sobre todo en la última etapa, en la etapa ontológica, él dice que de alguna manera eh, la física, ¿no? O la ciencia en general, nombran la realidad, ¿no? Y la explican. Y en ese nombrar la realidad, la filosofía no puede hacerse de espaldas a la ciencia, a la física, porque hay un esbozo, eh, refracción es la palabra que usa en esta época, ¿no? Eh, y después, más adelante, él va a hablar de resonancia, ¿no? sí, Resuena, de alguna manera, en el esfuerzo científico el misterio de la realidad, no está hablando del misterio de Dios, de la realidad como tal. Y en ese sentido, la física eh, tiene esta capacidad de develar el logos de la realidad, ¿no? Demostrar, podríamos decir, cómo es la realidad, sí, desde esa mirada, ¿no? No son solo, podríamos decir, teorías abstractas en el sentido, sino que son parte, podríamos decir, del proceso revelatorio de la realidad que hace el logos. Uno de sus estadios es el logos científico, ¿no? Entonces, el logo científico tiene esa capacidad del develar, ¿no? sí, La realidad como tal. ujú, Y en cierto sentido, de revelar el sentido de esa realidad, ¿no? sí, Lo que va a decir Gladier es que, eh, a- muy en sintonía con ese texto doctoral de las matemáticas de Gödel, sí, que es imposible de decir esta idea de un pensamiento total, ¿no? Es imposible. Eso sí es imposible, pero sí es capaz de mostrar algunos elementos los elementos constitutivos, podríamos decir, desde la perspectiva material de la realidad, ¿no? De esos elementos se van a resonar dijéramos, en el trabajo de descubrimiento ontológico de esa realidad que hace la filosofía, ¿no? sí, sí, En- eh, y entonces no se puede hacer aparte. Y eso que haga la filosofía, me voy a extender un poquito ya que tenemos un tiempito, eso que hace la filosofía es lo que después puede la teología. Yo trabajo fundamentalmente temáticas de teología de la creación, sí, pueden resonar, dice Ladrer, en la teología. Y como yo decía en mis conclusiones, la DIER
y él sigue en esto a Georges Lemaitre, en el sentido de que él es muy crítico del concordismo entre ciencia y religión. Sí. Y él es muy cuidadoso a la hora de explicar cómo se relacionan, ¿no? Sí. En ese sentido, en esas clasificaciones de Barbour, Ladrier juega entre la independencia y el diálogo, por ahí. No exclusivamente el diálogo, sino también la independencia entre ciencia y religión. Y la imposibilidad de hacer un diálogo sin la filosofía. Mm. ¿No? Muchas gracias por tu respuesta. Sí, ¿iba a decir algo más? Sí. Sí, la necesaria mediación de la filosofía para el diálogo entre ciencia y religión. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a pedirle, por favor, a Alonso Silva. Puedes pasar para aquí para que te puedan escuchar allá también en Chile. Alonso Silva es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Tübingen en Alemania y es profesor titular en la Escuela de Filosofía en la Universidad Industrial de Santander. Nos presentarán su comunicación Ciencia y Fe desde la perspectiva del debate católico, dos planos diferentes de la actividad humana. Adelante, Alonso. Sí, buenas tardes. Bueno, entonces, para la elaboración de esta ponencia, eh, pues yo, como el tema general del Congreso era eh, eh, ciencia y religión, entonces estuve trabajando materiales sobre eso y rápidamente me di cuenta que la reflexión sobre ciencia y religión pues es muy amplia porque tiene en cuenta todas las religiones. Entonces, ¿cómo decir algo en abstracto? Entonces, encontré los trabajos de Livingstone, en donde él dice, para hablar sobre esta temática se debe hablar desde una localidad y desde una específica religión. Por eso le puse yo el debate católico, porque pues en Latinoamérica primero le ha puesto cristiano, pero es que yo no soy pentecostal, ni testigo de Jehová, ni pertenezco a ninguna iglesia. Entonces yo no sé cómo ellos traten ese tema. Tampoco soy musulmán, tampoco soy de una religión oriental. Por lo tanto, yo soy filósofo y he trabajado la temática desde la perspectiva de la filosofía occidental, de la filosofía medieval, y ahí se plantea es la relación entre fe y razón. Entonces hice ese rastreo porque a mí me parece, además yo soy doctor en ciencias sociales, en ciencias políticas, y yo también entonces rastreo mucho esa discusión desde la perspectiva política, no solamente desde la perspectiva científica, porque yo ahí tengo una crítica. Normalmente los que debaten estos temas son científicos, físicos sobre todo, biólogos, y tratan temas como el Big Bang, la cosmología y el problema de, de la eh, de temas que tienen que ver con la filosofía en general, la creación, ese tipo de cosas. Pero eso no es solo la ciencia, es decir, hay ciencias humanas, hay otro pensamiento que no es. Entonces, esa relación entre ciencia y religión se reduce solamente en su núcleo a las ciencias naturales. Entonces, ese fue el ejercicio que yo hice de comprensión. Entonces, yo digo que entonces me acerqué a las encíclicas del Papa, de los papas Juan Pablo II y el Papa Francisco, a la encíclica del Papa Juan Pablo II
Lumen Fidei, y del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, y la encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Obviamente estas encíclicas nadie que no sea católico las lee prácticamente. Están restringidas al ámbito católico. Ahora la pregunta es, ¿cómo un no católico las puede leer? Yo soy católico, pero mis estudiantes, vengo de una universidad pública, por lo tanto mis estudiantes pues no están abiertos a esta reflexión y sobre todo no la van a entender. Van a leer la encíclica Lumen Fidei o Fides et Ratio y pues no van a entender por qué Juan Pablo II dice una cosa, porque Juan Pablo, o porque León XIII tiene un planteamiento en su encíclica, por ejemplo, contra el socialismo y todas estas ideas de su época. Entonces, yo hago el rastreo, como soy filósofo y trabajo ese tema, hago el rastreo desde ese debate entre fe y razón, desde el pensamiento griego hasta nuestros días. Entonces, precisamente eso es lo que hago. Entonces, presento en una primera parte este debate en la filosofía griega. Y para la filosofía griega, pues es importante Heráclito, que va a decir que todo fluye y que el mundo es un constante devenir, pero él afirma que solo conociendo el logos se puede superar la idea de ese fluir y de esa irracionalidad del mundo. Entonces plantea por primera vez que conocer es conocer el logos. Y el logos es algo eterno, algo permanente, algo no mutable, porque precisamente se contrapone al mundo de lo físico, que es precisamente un mundo ininteligible por su constante fluir y su paso del ser al no ser. Luego Parménides va a decir algo muy importante: el ser es, el no ser no es, para decir que solo hay conocimiento del ser y que cuando uno conoce, conoce el ser. Por eso quien conoce, conoce a través de la razón del logos y no a través de los sentidos, porque lo físico es otra vez el paso constante del no ser al no ser, es decir, la irracionalidad. Luego tenemos a Platón y Aristóteles. Platón plantea precisamente en la tesis, en la línea de Heráclito, que el conocimiento tiene que ser el conocimiento de algo permanente, de la sustancia, de lo que es. Por lo tanto, el mundo verdaderamente real es el mundo de las formas y por lo tanto, él crea la idea de un nuevo mundo, un mundo real, que no es el mundo de las apariencias, del mundo sensible, sino que es el mundo de las formas, de las ideas que son también inmóviles. Están en un lugar que no es físico, es suprafísico, y por lo tanto, la dialéctica es el conocimiento de la verdad, que es el conocimiento que se logra yendo de idea en idea hasta la última idea, que es la idea del bien. En Aristóteles tenemos el concepto de la metafísica y además de todas las demás ciencias, la metafísica como filosofía primera, que es el estudio del ser. ¿Y qué es metafísica? Es el estudio de las primeras causas, los primeros principios, el estudio del principio de no contradicción, el estudio del ser en cuanto ser, es decir, del ser en cuanto sustancia y el ser en cuanto su esencia y accidente como potencia y como forma. Pero ¿qué estructura todo el pensamiento griego? El hecho, en últimas, que conocer es conocer el ser y que eso se puede lograr a través de la razón del logos, que es además lenguaje. Por último, tenemos el neoplatonismo, que desarrolla la idea, fantástica a mi modo de ver, la idea del uno bien, y todo, en últimas, procede del uno. No, el uno no crea, porque el uno es energía infinita, inagotable, del cual todo proviene. Entonces, y el hombre tiene como última finalidad el ascenso desde el alma total
pasando por el espíritu hasta la idea del uno. Y luego ocurre algo, una revolución que es la revolución cristiana. ¿Y cuáles son las características de esa revolución cristiana? Primero, Dios es creador omnipotente de todo lo existente, crea de la nada no solamente la materia, sino también la forma, el pensamiento y lo pensado. O sea, Dios, ahí en Dios o en el cristianismo no hay una separación absoluta entre Dios creador, libertad creadora, y un ser creado, que somos todos nosotros. Nos diferenciamos, pero todos venimos de ese acto de amor de Dios. Dios es la verdad en términos absolutos y se ha revelado a nosotros a través de la revelación, valga la redundancia. Conocer la verdad en cualquiera de sus niveles objetivos, objetos y medios es conocer a Dios. O sea, en el cristianismo, al igual que en el mundo medieval, se puede conocer la verdad y existe la verdad, sino que ya no es el logos como algo cósmico abstracto, sino como Dios. El hombre ocupa un lugar esencial en la creación en la medida en que es hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios en su alma ha puesto como un reflejo de su ser. Obviamente que no somos de la misma sustancia, pero nosotros somos partícipes de esa gracia de Dios. Tercero, el amor es el eje central de la moralidad humana y el mandato que guía la acción del hombre en todos los niveles de su actividad existencial. Entonces tenemos por un lado Dios creador, el hombre hecho a imagen de Dios, el amor como eje fundamental de la moralidad humana, y finalmente la Trinidad en la unión entre verdad, bondad, belleza y libertad, todo en últimas también en el alma que se refleja en el alma del hombre, y por eso para San Agustín conocerse a sí mismo es conocer a Dios, porque en la medida en que nosotros conocemos a nosotros mismos, nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser, ahí vamos a encontrar esa semilla, digámoslo así, trinitaria, ese reflejo. Y luego el papel de la conversión, y esto es fundamental en el cristianismo. Es decir, Pablo solo ve luego de la conversión. San Francisco de Asís, eh, San Pablo, San Agustín, San Francisco. Es decir, son figuras fundamentales, pero el hecho de la relación es el que permite que uno vea de manera diferente la realidad y la verdad. Y ese acto entonces de conocer no está permeado, sino que tiene como un elemento fundamental que es la gracia. Por eso el elemento fundamental para conocer la verdad en San Agustín es la pureza del alma, porque precisamente ahí encuentro a Dios. Luego viene la modernidad y la autodeconstrucción de sus fundamentos. ¿Qué pasa en la modernidad? Que se establece que precisamente en un primer momento el iluminismo va a decir que la religión la religión cristiana, porque en el cristianismo, estamos en Europa, no revela, sino que oculta. ¿Por qué? Porque la religión es un prejuicio. Y de lo que se trata el iluminismo es la luz que ilumina la razón humana en contra de la oscuridad de la religión. Y por eso hay como una batalla tanto política, Hobbes, Locke, Rousseau, filosófica, Descartes, Hume, Kant, y en todos los ámbitos, mostrando que el conocimiento verdadero es solamente el conocimiento racional. Ya lo había establecido Occam en esa separación credo et intelligo. No credo ut intelliga o et intelligo ut credan, sino credo et intelligo. Luego eso se radicaliza finalmente con Comte, ya todos sabemos, el positivismo, etcétera, etcétera, que es, digámoslo así, como el culmen de esa realidad. Luego viene el marxismo. Y el marxismo establece que, cito a Marx,
Dice, la crítica de la religión, esto es de su libro Introducción a, a la filosofía del derecho de Hegel, dice, la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. El fundamento de la crítica religiosa es, el hombre hace la religión y no ya la religión hacia el hombre. Quien dice el hombre, dice el mundo del hombre. La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu, es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la condición de la felicidad. Y él lo toma en serio, la eliminación de la religión. O sea, no está hablando de un debate teórico, no, porque al enemigo, dice Marx, no hay que comprenderlo, sino aniquilarlo, porque precisamente es el enemigo. Entonces, a partir del marxismo, todo cambia. Todo cambia porque si bien en la Ilustración era una crítica a los prejuicios religiosos, aquí no. Es el supuesto de toda posibilidad. Luego viene el cientificismo, el que hablaba compañero, anterior, el cientificismo del siglo XX, y como ya sabemos, es la idea de que todo se puede explicar por la ciencia, todo, el amor, las relaciones, la conciencia, todo absolutamente, y que la ciencia es la única verdad válida. Luego llega la posmodernidad y el relativismo, que nosotros ya conocemos, que es una mezcla de todo esto, y en la posmodernidad se trata de un movimiento que dirige un ataque frontal y radical a las ideas constitutivas de la modernidad, como el progreso de la humanidad, la objetividad del conocimiento científico y filosófico, la razón como fundamento de cualquier tipo de conocimiento, un ataque a la libertad, a la idea de libertad, la autoconciencia como principio de la moralidad, todo eso. Entonces es derruir todo eso que antes se consideraba como algo sólido, como algo parte del logos. Y finalmente tenemos el neomarxismo, y el neomarxismo, además de, hace ya una crítica al marxismo y dice, el marxismo tradicional marxista se había ligado más a una explotación económica y cómo la religión era parte de la superestructura de la clase que explotaba en la esclavitud, en la época medieval y en el capitalismo, sino que ahora es la cultura. Es decir, lo que tenemos es que deconstruir toda esa cultura religiosa para mostrar que en el trasfondo de esa cultura religiosa y de esas ideas de verdad religiosa, lo que hay es la dominación, lo que existe es un ejercicio de dominación, sea en este horizonte la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la crítica poscolonial a la colonialidad, los feminismos, las teorías de género, el ecologismo, el populismo, el animalismo, el antiespecismo, los movimientos indigenistas, de negritudes, de inmigrantes, los multiculturalistas, los anticolonialistas, todos ellos proponen la deconstrucción de todas las narrativas de la verdad, la religión, los valores, los principios científicos y morales predominantes. Todo. O sea, es un ataque total a toda la civilización occidental. Este es entonces el panorama actual en el que se enmarca el debate de fe y razón, ciencia y religión en el mundo contemporáneo. Y es, en últimas, a lo que responde el Papa Juan Pablo II. Ustedes saben que le tocó una época bien convulsa y luego el Papa Francisco. Entonces, para resumirlo, el Papa Juan Pablo II, en Fides et Ratio, lo que va a decir es que exhorta al mundo a tener el valor de superar el relativismo y atreverse a buscar la verdad universal y última. Entonces, eso es, o sea, entender el debate entre ciencia y religión desde la perspectiva del cristianismo católico es entender que debemos tratar de superar el relativismo y atrevernos a buscar la verdad universal y última. Retoma la fórmula agustiniana, credo ut intelligam et intelligo ut crea. Si bien el conocimiento científico es relevante para conocer las realidades que el ser humano experimenta,
No se puede olvidar, dice el Papa, que solo Dios es absoluto y que la vida humana y el mundo tienen un sentido y están orientados hacia su cumplimiento que se realiza en Jesucristo. O sea, queda clara entonces esa posición. Yo obviamente estoy resumiendo. Y luego el Papa Francisco, a mi modo de ver, en la encíclica Lumen Fidei, no en la otra de Laudato Si, porque ahí se ocupa más es del problema ecológico y en el diálogo con el ecologismo y también cuál es la posición de la Iglesia frente al problema ambiental, sino aquí, a mi modo de ver, hay una mirada complementaria a la tesis del Papa Fides et Ratio, y el Papa Francisco introduce un elemento que a mi modo de ver también es fundamental, obviamente que el Papa Juan Pablo II también la tenía, sino que no hace tanto énfasis en ella, y es el amor. Según el Papa Francisco, a pesar de que en el Evangelio de Juan se señala la luz de la fe como el gran don de Cristo que permite vencer las tinieblas, en el mundo moderno la fe se ha asociado con la oscuridad y se ha proclamado como única válida la luz subjetiva, particular, que no se puede proponer a los demás como algo objetivo y común para alumbrar el camino. En contravía de este error, ¿sí? Mire que él señala que es un error, se señala la necesidad de buscar una luz, de una verdad grande. Él habla de la verdad grande, que no sea fugaz y sea capaz de iluminar toda la existencia del ser humano. Esta luz solo puede venir de Dios. ¿Y cuál es esa luz que viene de Dios? El amor. La fe cristiana es, por tanto, fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en la capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Y con esto termino. Yo en mis clases de filosofía cristiana, yo pues, lo doy en una universidad pública, he descubierto esto. Cuando uno lee la historia de los científicos que han sido santos, ellos no hacen ciencia por ciencia. Eso no les interesa realmente, porque a ellos les interesa es el amor, el servicio, porque el hacer ciencia es parte de amar a Dios. O sea, Dios nos ama y en su amor nos crea. Y nosotros, en ese reconocimiento del amor de Dios, nosotros, a través del ejercicio de la ciencia, conocemos a Dios. Y los santos que se han dedicado a ayudar a los otros, por ejemplo, que han trabajado en la tecnología para mejorar la vida de las personas discapacitadas o todos, su objetivo es el amor al prójimo. No es el conocimiento científico, no es la riqueza, no es el ampliar el espectro de la verdad. Ese no es el fundamento. El fundamento de ellos es el amor. Por eso la entrega, el sacrificio, por eso la santidad. Entonces, resumiendo, pienso yo que es importante que identifiquemos, digámoslo así, el campo de discusión y que tengamos muy claro que la Iglesia considera ni siquiera que es preferible, no, que considera que esas visiones que no tienen a Cristo y que no tienen al amor y todo lo que hemos hablado como elemento fundamental constituyen un error. ¿Cómo hacer el diálogo? Pues no sé, o sea, ahí habría que entonces tratar de ser lo más amorosos posibles, porque finalmente se trata de eso, y de buscar mecanismos de comunicación y de diálogo que nos lleven a un mundo en el cual la fe en Cristo tenga cabida, porque como me decía un amigo una vez en el seminario, me decía, no, es que el problema no es la paz del mundo, porque si todo el planeta fuéramos hermanos y nos amáramos, hubiera paz, pero no estuviera Cristo, un cristiano no estaría satisfecho porque le falta Cristo. Si todos tuviéramos riquezas y las enfermedades se hubieran curado y conociéramos el origen del cosmos, pero no tuviéramos a Cristo, para un cristiano sería vacuo, sería un vacío. Eso es lo que yo estaba proponiendo. Gracias, Alonso.
No sé si tienes, Alejandro, creo que ya se... no está. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta o padre, algún comentario? Tenemos todavía Dos. minutos ahí. Está Alejandro. Quédate, Alonso, porque si no, no. No, Eh, Alejandro va a preguntar. acá, dos preguntas. Si todo lo que no es de Cristo es error, no hay diálogo. No, porque uno no dialoga con los errores. Solo dialoga cuando está en búsqueda de verdad. ¿Cómo lo explicarías tú eso? Y lo segundo, lo que tú citabas del Papa Francisco a mí me parece muy paradójico, ¿no? Y me gustaría también ver cómo tú lo entiendes, dijéramos. Porque él empieza, tú muy bien dices, ¿no? Empieza con esta idea de la subjetividad, es un error, que sea la luz subjetiva, dijéramos, como el que dirime la verdad de las cosas, por decirlo de cierta manera. Y uno pensaría que lo que él va a decir es que no, que es la verdad objetiva de Dios la que eh, da una respuesta. Pero él dice amor. Y el amor es fundamentalmente una experiencia subjetiva. No hay experiencia de amor, sino es una experiencia subjetiva. El amor, son, por decir así, sujetos, personas que se relacionan, ¿no? Entonces, eh, no es la verdad Yo de entiendo, Dios, es el claro, amor de Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? Eso. claro, yo entiendo el amor, o sea, para mí ha sido como una revelación esta idea, porque desde la filosofía, porque el amor es en el cristianismo es ágape, o sea, no es eros, sino ágape. Y el ágape es amor a Dios, que está directamente conectado o que depende del amor que Dios nos tiene a nosotros. Es decir, hay una conexión, pues yo no soy teólogo, pero, por ejemplo, mi papá tiene 94 años y vive hace 65 con mi mamá. Eh, y el amor de mi papá no es a mi mamá, es amor a Dios, que se expresa en el amor a la familia, pero él está 100% convencido que su compromiso es con Dios y eso lo lleva al compromiso con la familia. Pero sería vacuo si fuera un compromiso por la familia solamente, porque amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces ahí hay un elemento fundamental, es decir, el amor cristiano es diferente al amor de Eros o al amor que nosotros normalmente, como normalmente lo entendemos. Y segundo, obviamente que eso habría que aclararlo, no sé, seguramente San Agustín. Luego, Dios dijo, yo no vine a traer, ¿cómo es que dice Cristo? Yo no vine a traer paz al mundo, yo vine a confrontarlo. Claro está que no está hablando de una confrontación de guerras ni de discriminación del otro, pero sí o sea, como dice Cristo, es decir, el que quiera seguirme, sí, tome la cruz y sígueme. O sea, es un asunto también radical. Es decir, Dios no le dijo a los judíos, venga y hablemos y dialoguemos y lleguemos a un consenso sobre qué es la verdad. No, Cristo le dijo a los judíos, no, yo soy la verdad y la vida. Y el que me sigue a mí se salvará y el que no me sigue se condenará. Es decir, hay un elemento, digámoslo así, de radicalidad que tiene que ser amoroso. Habría que combinarlo. O sea, no es como una radicalidad, pues yo no puedo hablar porque yo soy ningún ejemplo de cristiano, pero el cristiano verdadero tendría ahí, yo no sé, en la idea de Pablo, de pronto Pablo de Tarso, que era muy radical en su vida cristiana, pero también muy amoroso frente al mundo exterior, o por ejemplo San Agustín. Porque por eso San Agustín hace la crítica a los herejes. Y él no se pone con los herejes, no, venga, lleguemos. Dios es hijo, ¿no? Hijo unigénito del Padre o es adoptado. Entonces hubieran podido llegar a un consenso. No, no se trata de consensos. El diálogo tiene que partir
desde el cristianismo, en el caso católico, de una conciencia de estar en la verdad. Porque es que de lo contrario no sería, ¿qué sería? Sería, no sé, como Habermas hablando con John Rawls. No es un problema de discusión de derechos o ese tipo de cosas en un espacio liberal, democrático. Porque estamos hablando de la verdad. Y la verdad no puede ser sino una. ¿O tú qué piensas, mejor dicho? Es que es muy complejo desde esa perspectiva, porque yo creo que la verdad es Cristo. También yo comparto, la verdad es Cristo, la totalidad está en Dios, pero son ellos, no nosotros. Nosotros estamos podríamos decir, en un proceso no de plenitud, por lo tanto, bueno, la experiencia de la iglesia de estos últimos años también ha mostrado que esa verdad no siempre ha estado presente, dijéramos, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Entonces, y además a mí me complica sobre todo pensando en las posibilidades de diálogo y de la convivencia democrática, se hace muy compleja así. Y el trabajo nuestro este congreso es diálogo entre sí, pero que tú no puedes dialogar si consideras que el que tiene enfrente está en el error. Pues lo que tú tienes que hacer es convencerlo de tu verdad. No, no sé, no me parece. Por ponerlo en términos teóricos, Ladrier no estaría de acuerdo con eso, dijéramos, porque justamente lo que en ese proceso de articulación de sentido, lo que él intenta mostrar son las posibilidades de encuentro y de diálogo desde diferentes perspectivas. Y él lo intenta hacer desde una comprensión también de la experiencia cristiana de diálogo, dijéramos, ¿no? Que Ladrier también era un católico, dijéramos, muy, dijéramos, practicante, ¿no? Sí, pero yo lo digo, Pero, claro, desde el pero punto de entonces en ese sentido, claro, claro. eh, Por ejemplo, si, un si, marxista, si yo no soy capaz de encontrar, por último, usando un término patrístico, las semillas del verbo en otros lugares, mm, no tiene sentido hacer una figura de diálogo cuando no considero que el otro pueda tener parte de la verdad. Entonces no es posible en diálogo de iguales. claro, es como un marxista cristiano es una contradicción. O sea, yo no puedo ser marxista y cristiano, eso, a no ser que uno, no Eres sé. marxista ni Eres cristiano. Oh, sí, porque es que son unas contradicciones. Entonces, ¿por qué lo pienso yo? Porque en América Latina estamos muy dados a ese sincretismo. Y en ese secretismo, finalmente, la que termina perdiendo es la verdad. Es decir, entonces la iglesia termina es adoptando un montón de cosas muy contradictorias y finalmente no tiene nada que decir. Porque al no tener una verdad que pueda defender, pues simplemente se diluye en otra versión de la verdad. Entonces, como todo es relativo, everything goes, todo vale. Entonces, como todo vale, entonces yo puedo defender el aborto y ser cristiano, puedo defender la eutanasia y ser cristiano, puedo defender un sistema totalitario y ser cristiano, como digo yo, whatever. Entonces, ¿para qué? Para que hagamos transculturalidad, investigaciones interdisciplinarias, transdisciplinarias. Entonces el teólogo es filósofo y es científico, y el científico no sé. Entonces, claro, un científico no cristiano, obviamente que él no va a valorar para nada estas tesis, porque para él un cientificista simplemente va a decir no solamente que el cristiano está en el error, sino que el cristiano oculta la verdad, porque la verdadera verdad es la científica. Ahora, ¿cómo hacer? No sé, o sea, pero tú tienes razón, es decir, la pregunta es, ¿cómo establecer entonces un diálogo desde una concepción fuerte de la verdad? Mire que Francisco Asís dice de una verdad grande,
grande, que es la verdad de cristiano. Muy bien. Pues nada, muchas gracias Alejandro, gracias Alonso, gracias padre. Con esto concluimos la sesión y bueno, pues seguimos con los trabajos y ojalá nos veamos pronto, Alejandro. Ahí te escribiré, tengo tu email, te escribo. Pues yo encantado. Vale, gracias. Listo, adiós. Que queremos organizar el siguiente, hay que ver dónde. Que ver dónde. Pues yo tengo particular interés en Chile, porque nunca lo hemos hecho en Chile o en Colombia. Pero claro, tú estás en una universidad pública y ahí está difícil. No sé, con un minuto tal vez. Bueno, estuvo la católica, pero hay como Universidad Católica Bolivariana. Bolivariana. Es que de repente me sonó mucha vista. Pero sí, la bolivariana, la javeriana alguna vez estuvo. ¿Qué otra? Un minuto. No recuerdo quién más. Pero vamos que cualquier cosa que hagan. Trato, por ejemplo,